gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Muy buenos días y un cariñoso saludo a la comunidad de la Safor. Quisiera compartir con vosotros en esta mañana algo que va pues en la línea de lo que venís abordando sobre el crecimiento espiritual. Recuerdo que cuando era niño mi madre estaba preocupada porque mi desarrollo físico, el crecimiento, no era lo que de alguna manera se esperaba a mi edad. Así que ella me puso en manos de un especialista, un endocrino, quien estuvo pues indagando a ver las causas y finalmente aplicó un tratamiento que dio cierto resultado. No la altura que uno le hubiera gustado tener, pero lo suficiente, ¿verdad? Y lo cuento esto porque con la vida espiritual nos sucede lo mismo, ¿verdad? Nos gusta y entendemos que el crecimiento es algo saludable para nuestra vida espiritual, pero también encontramos obstáculos que frenan dicho crecimiento. En esta mañana yo me centro en una de las herramientas que de alguna manera pues facilitan ese crecimiento, y es la oración. La oración es algo que todos sabemos que tiene una gran importancia para nuestro desarrollo espiritual, pero también somos conscientes de que encontramos no pocos obstáculos para poder llevarla a cabo de una manera saludable, ¿verdad? Yo lo englobaría en dos tipos de obstáculos. Obstáculos de carácter externo y otros de tipo interno. Hay muchos en ambos bloques, pero quisiera centrarme en aquellos que quizás son más comunes. Si nos referimos a los obstáculos externos, tal vez los dos más frecuentes sean, por un lado, la falta de tiempo y, por otro lado, el ruido. La falta de tiempo porque, sin duda alguna, tenemos unas agendas muy apretadas. Siempre tenemos cosas en la mente y en nuestras actividades cotidianas que nos quitan el tiempo y a veces también las energías para después poder encontrar el hueco o el momento para orar. Y por otro lado, también el ruido. Ya no me refiero al ruido de los coches o el ruido ambiental que pueda haber, sino ese ruido permanente que tenemos fuera en modo de interferencias. Llevamos los dispositivos a todas partes y siempre recibimos mensajes de todo tipo que pues interrumpen las distintas actividades que tratamos de llevar a cabo. Hay muchos tipos de ruido y también muchos elementos que, como digo, petan nuestra agenda y se convierten en un verdadero obstáculo. ¿Cómo hacía Jesús frente a esos obstáculos externos? Pues si uno piensa en la actividad de Jesús, también ve una actividad frenética. En el capítulo 14 de Mateo encontramos una agenda de un solo día de Jesús en la que estaba cargado de situaciones, personas que necesitaban atención, que necesitaban sanidad, que necesitaban que alguien como Jesús se ocupara de ellos. Y después de toda una jornada dura de estar atendiendo a tantas personas, pensemos que son miles las que le seguían en aquel momento, pues viene aquella situación en la cual también incluso tiene que darles de comer. Con lo cual vemos que es una jornada muy intensa y pese a todo, cuando acaba aquella jornada, Jesús busca un lugar tranquilo para poder orar. Quizás nosotros estamos necesitando encontrar esa clave que Jesús tenía. Para mí no es otra clave que la de la prioridad. Jesús priorizaba la oración sobre muchos otros aspectos y no importaba lo larga o dura que pudiera ser la jornada, Jesús siempre buscaba el lugar y el espacio para poder estar en intimidad con el Padre y poder abrir su corazón y expresar todas las cosas que habían en él. Cuánto más nosotros, que no somos Jesús, necesitamos priorizar en nuestras agendas de tal manera que la oración pase a formar o a ocupar una parte importante. No es cuestión de encontrarle un hueco, es cuestión de darle la prioridad que requiere, para que sea en el momento que sea, en el tiempo que sea, siendo una prioridad, le concedamos el lugar y el espacio
que requiere. Y como vemos, Jesús se fue a un monte tranquilo a orar, eso es lo que dice el versículo 23 del capítulo 14, que se retiró a un espacio, a un monte donde estaba a solas con el Padre. Nosotros necesitamos encontrar esos lugares exentos de ruido, exentos de interferencias, para hacer de ese tiempo un tiempo verdaderamente especial. El segundo bloque, el de los obstáculos internos, pues también es muy amplio, pero yo lo resumiría, diríamos, en dos concretamente. Uno de ellos es el pecado, que es un término que a mí particularmente no me gusta demasiado, pero no encuentro otro que pueda englobar de mejor manera todo lo que abarca, ¿no? Porque cuando hablo de pecado hablo de todo aquello que interfiere en esa comunicación con Dios, que puede ser nuestra falta de santidad, pero también puede ser discusiones que tengamos no resueltas, pueden ser celos, puede ser falta de perdón, puede ser, en fin, cualquier aspecto que sabemos que a la hora de comunicarnos con Dios va a ser como un velo que nos va a impedir hablar de una manera nítida y transparente con Él. A Dios lo que más le gusta en la oración es precisamente la sinceridad. Y la sinceridad, pues sin duda alguna, tiene que venir dada, diríamos, por una vida que busca la santidad y que reconoce su pecado, que reconoce aquellos aspectos que defraudan a Dios, pero que está dispuestos a ponerlos delante de Él. El segundo obstáculo interno es la falta de fe. Podríamos llamarla así, o tal vez cuando nos hacemos unas expectativas sobre las respuestas que buscamos en la oración y que a veces no se cumplen. Y eso nos lleva a pensar que la oración es algo un poco inútil, porque de todos modos Dios va a hacer su voluntad y nada de lo que le podamos decir va a doblegar su brazo, como si una especie de pulso se tratara. Y no es así. Ante tal vez estos dos elementos, el pecado o la falta de fe, volvemos otra vez a mirar al modelo, Jesús. Jesús tenía algo muy claro en su mente y en su actividad y en su vida, que era la de buscar glorificar al Padre. Buscaba honrar al Padre, y cuando eso se convierte en el objetivo número uno, pues la verdad es que el pecado va siendo vencido. Y por otro lado, Jesús también tuvo oraciones delante del Padre que no vieron cumplidas, diríamos, sus pretensiones, o que no hallaron la respuesta que Jesús buscaba. Pero la intimidad que tenía con el Padre era tan estrecha que él sabía que incluso esas respuestas contrarias a esa oración que Jesús hacía formaban parte también del plan de Dios. Esos son algunos de los obstáculos externos e internos que encontramos a la hora de llevar una vida de oración. Realmente el crecimiento siempre encuentra dificultades en el camino, como vemos, y hay muchas más dificultades que no hemos mencionado en esta mañana, pero también el Señor nos da de su Espíritu para poder vencer esos obstáculos, y también nos ofrece el modelo de Jesús al cual mirar atentamente para poder superar dichas barreras o dichos obstáculos. Me gustaría que pudieras leer con detenimiento el material que lo acompaña, para que de una manera tal vez más reposada puedas meditar en lo que en esta mañana he querido traer para cada uno de vosotros. Que el Señor os bendiga y que disfrutéis de un feliz día. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no